¿Cómo estás? Bien, Raúl. Presidente, saludos, amigo, ¿cómo estás? Tu mano rector. Adelante, adelante. Avanzamos, compañeros. Secretario, buenos días, general, buenos días. Sí, presidente. Celebración. Eso sí es cabildo. A esta ceremonia de izamiento de bandera nacional, bandera del estado de Michoacán y bandera de Morelia, con motivo aniversario del natalicio del generalísimo don José María Morelos Pavón. Nos acompañan en esta ceremonia las siguientes personalidades: secretario de Educación Pública, ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del estado de Michoacán y presidente honorario de la Junta Patriótica. General de brigada, diplomado de Estado Militar y vicepresidente de la Junta Patriótica. En Michoacán. Doctor
En esa misma posición de firmes, entonaremos nuestro glorioso himno nacional mexicano a cargo de Un soldado en cada hijo de Dios, un soldado en cada hijo de Dios, mexicanos al grito de guerra, en la selva prestada del rigor, y requiembre en sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. A nombre de la Junta Patriótica Independencia de México y José María Morelos y Pavón 2019, agradecemos a todos los presentes. Fiscal General del Estado. Avanzamos, por favor, compañero. Aquí este lado. Señor, de este lado, porque está fallado, por favor, póngase. Secretario, va a ver. Viva. Aniversario del natalicio del generalísimo don José María Morelos y Pavón. Con la representación del ciudadano, el licenciado Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública y orador oficial en esta ceremonia. Ingeniero Silvano Aureoles Conejo, gobernador constitucional del Estado de Michoacán y presidente honorario de la Junta Patriótica. General de Brigada, diplomado de Estado Mayor, Gerardo. Profesor Congreso del Estado de Michoacán. Y del Consejo del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Del Estado de Michoacán. Ingeniero Carlos Herrera Tello, secretario de Gobierno. Damos la más cordial bienvenida a la licenciada Lavinia Aranda Ortega, síndico municipal. Señor presidente municipal de Morelia, Raúl Morón Orozco, general de brigada, diplomado de Estado Mayor, Gerardo Mérida, la más importante que he recibido, y me da muchísimo gusto estar entre todos ustedes el día de hoy.
en esta fecha tan importante no solo para Morelia, sino para todo México. Porque hoy rendimos homenaje a una figura cardinal e inigualable, José María Morelos y Pavón. Confío en construir con ustedes una imagen del generalísimo que nos siembre en el corazón un aprendizaje. Digo que su figura es cardinal porque pocos como él han guiado acontecimientos que terminaron dando orden y sentido a nuestro país. Comento que es inigualable porque a pesar de no ser quien iniciara la gesta de independencia, lugar que ocupa su mentor, Miguel Hidalgo y Costilla, Morelos hizo posible que la lucha se propagara y se mantuviera en difíciles momentos. Hoy vengo orgullosamente con la representación del señor Presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien me encargó enviar un afectuoso saludo a todo Michoacán, a todo Morelia y a todos ustedes por mi conducto. Cuando pensamos en los héroes que una y otra vez encontramos en libros, calles y plazas públicas, terminamos por creer que los conocemos bien. Sentimos incluso que por tenerlos tan vistos, ya no hay nada que puedan contarnos de ellos que nos cause sorpresa. De Morelos podemos saber que era un hombre de unos 60 metros de estatura aproximadamente, con una notable fortaleza física y que usaba sus paliacates para mitigar las migrañas. Era descendiente de criollos y afromestizos. Fue también un muy querido maestro en Uruapan, donde dejó huella como profesor de la escuela de la parroquia local, enseñando gramática y retórica a los niños adelantados que debían pasar a las escuelas superiores. Morelos era inteligente y sensato, fue escrupulosamente honrado, de costumbres y gustos simples, amaba el trabajo disciplinado y arduo y esperaba ser imitado por sus compañeros. Se burlaba de lo artificial, de lo rebuscado, de la pereza y del vicio. Si las escaramuzas, batallas y sitios de las campañas de su época no terminaron en masivos baños de sangre y se convirtieron en operaciones militares planeadas, estratégicas y disciplinadas, el responsable fue Morelos. Como líder insurrecto, supo encaminar la revuelta, la anarquía y la violencia de la rebelión popular hacia la construcción de un ideal de patria y sociedad equitativa, productiva y justa. Infundó un espíritu de honorabilidad y nobleza al movimiento, dio sentido a la lucha. Morelos contaba con gran habilidad administrativa y de organización. Tenía gran juicio para calar a los hombres como soldados y para elegir oficiales. Comenzó una lucha virtualmente sin armas, sin adiestramiento militar, con soldados sin preparación táctica o estratégica, pero tuvo el don de formar tropas, instruir a sus jefes y dar cátedra castrense. Por eso tuvo bajo sus órdenes, como ningún otro líder de la Guerra de Independencia de México, a la pléyade de dirigentes militares más gloriosa de su época: Leonardo, Miguel, Máximo, Víctor y Nicolás Bravo, Hermenegildo Galeana, Mariano Matamoros, Miguel Fernández y Félix, conocido para la posteridad como Guadalupe Victoria, Juan Álvarez, José María Sazaga y Vicente Guerrero, entre otros. Él entendió lo que es el verdadero liderazgo, un líder que forma líderes, no solamente seguidores. ¿Cómo fue que surgió un líder de su calado? ¿Cómo fue posible que emergiera prácticamente de la nada una figura de su dimensión histórica? José María Morelos nació un día como hoy,
30 de septiembre del año 1765, aquí en la antigua ciudad de Valladolid, que como todos sabemos lleva en su honor el nombre de Morelia. Cuando cumplió 24 años, inicia sus estudios sacerdotales en el Colegio de San Nicolás, cuyo rector era Miguel Hidalgo, en la propia Valladolid. El 21 de septiembre de 1797 fue consagrado como presbítero, grado máximo que obtuvo dentro de la iglesia cuando tenía casi 32 años. A pesar de estar muy cerca y de conocer el malestar de los indígenas y en general de las castas en contra de la dominación española, Morelos no estuvo al tanto de los preparativos secretos de la sublevación de Miguel Hidalgo, ni había participado en las conjuras previas. Tuvo noticia del grito de Dolores hasta principios de octubre de 1810. Al recordar a don Miguel, su rector en el Colegio de San Nicolás, Morelos abandonó su parroquia y dio alcance a los insurgentes el 20 de octubre. Esa es la fecha del único encuentro que hubo entre Hidalgo y Morelos. Este humildemente se ofreció a su antiguo rector como capellán del ejército insurgente. Pero Hidalgo, al necesitar jefes militares, lo persuadió de que aceptara una comisión, convertirse en su lugarteniente. Hidalgo instruyó a Morelos para marcharse a la costa del sur a formar tropas, recoger armas y sobre todo capturar el puerto de Acapulco. Solo 5 días después de aquel encuentro mítico, Morelos inició su primera campaña con 25 indígenas armados con palos, machetes y unos cuantos fusiles. Morelos, como ustedes saben, creció en la pobreza. Como arriero y campesino, se formó con las enseñanzas de quien no nace con privilegios y logró convertir su situación en cualidades. En su realidad árida supo atesorar los valores del campo, la disciplina, el conocimiento práctico y una conciencia social diferente. Con el tiempo, sus vivencias se transformaron en ideas. Morelos trasladó su pensamiento de lo local hacia todo el estado social y político del país. Tal y como lo mencionó el historiador Ernesto de la Torre, su geografía física se transformó así en su geografía social. Morelos desarrolló la capacidad para convertir sus experiencias en ideas. Al observar la desigualdad social, descubrió una relación causa-efecto. Aquellos que contaban con conocimiento lograban una vida mejor. Había una brecha entre quienes contaban con una educación formal y los que no. Aquí se presenta ya un llamado histórico para comprometerse con un cambio que multiplique la generación de oportunidades equitativas y justas en el ámbito educativo, pieza clave en el esmero por un país mejor. Apenas el 17 de noviembre de 1810 nace el Morelos estadista, cuando expide en el Aguacatillo un bando que dice: a excepción de los europeos, todos los demás habitantes no se nombrarán en calidad de indios, mulatos y otras castas, sino todos generalmente americanos. Nadie pagará tributo a la corona, ni habrá esclavos, y todos los que los tengan serán castigados. Años después, en sus sentimientos de la nación, Morelos reafirma que la esclavitud se proscriba para siempre y lo mismo la distinción de castas, quedando todos iguales. En el mismo documento, Morelos escribe también que la patria no será del todo libre y nuestra mientras no se reforme el gobierno. Lo que ocurrió precisamente el año pasado no puede ser más afín a lo que siente la nación. Morelos entendió lo que hoy es la prioridad: voltear a ver primero a los más pobres
para poder aspirar a conformar una sociedad justa. Hoy los invito a todos ustedes a acercarnos juntos a este aspecto intelectual de Morelos, porque en sus ideas se radican valiosas lecciones que con su carácter atemporal se muestran pertinentes a 254 años de su natalicio. Morelos, en términos de su construcción como personaje histórico, nos ha remitido a dos grandes áreas: su habilidad militar y su capacidad política. Pero este día quiero marcar el acento en sus ideas como fuente e inspiración en nuestro quehacer como individuos y como sociedad. En 1795, Morelos obtuvo el grado de bachiller en artes por parte de la Real y Pontificia Universidad de México. Para alcanzar dicho grado académico, redactó en latín sus tesis filosóficas. Esa breve exposición de sus ideas nos invita a conocerlo en una faceta distinta que nutre su misión política. Tal vez se pregunten, ¿qué pertinencia tiene un apunte filosófico de Morelos cuando sus grandes actos están ya inscritos en la historia política del país, como lo hemos recordado? Me parece una cuestión de suma relevancia y de la cual hay mucho que aprender. ¿Acaso evadiremos hoy una ventana hacia el pensamiento de una de las principales figuras de la historia nacional? La trascendencia de Morelos en la Revolución de Independencia nos obliga a mirar en dirección a sus concepciones. Queremos comprender a José María Morelos y Pavón desde su pensamiento, pues este resulta ser el sendero que permanece. Es nuestra responsabilidad mantener no solo la memoria del personaje, sino también la vigencia y práctica de sus ideas. Además de la conceptualización política de Morelos en los sentimientos de la nación y en el reglamento del Congreso de Anáhuac, abrevemos también sus percepciones filosóficas. Morelos nunca se presentó como filósofo, pero desde su conocimiento práctico del campo amalgamó una visión junto con su educación para obtener un criterio propio y entender su realidad para transformarla. En torno a su obra Tesis Filosóficas, quiero destacar principalmente el apartado sobre la ética y los actos humanos. No es casualidad que sea esto con lo que concluye la exposición de sus ideas, al cuestionar que no solo se trata del conocimiento por el conocimiento, sino de qué hacer con el saber. Más allá de un sentido metafórico, Morelos fue arriero de su propia conciencia. Cito a continuación sus palabras: la moralidad de los actos consiste en la conexión que tiene el acto con el objeto. Siempre que el acto haya sido deliberado, nosotros defenderemos que no es indiferente. Ninguna acción debe ser indiferente al pensamiento ni a la intención. Es casi un aviso. Sin un sentido ético y moral hacia las ideas, estas no valen, y menos así nuestras acciones. ¿No estamos entonces obligados todos a comprender la dimensión ética de nuestro pensamiento como individuos y como sociedad? Tenemos que dar espacio a ser ético para alcanzar un estado de verdadera conciencia, si es que en realidad buscamos, como estoy seguro, un país mejor. La cuarta transformación promueve una nueva moral social. La enseñanza de Morelos descansa en actuar en conjunto con lo que él mismo denomina las virtudes morales: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Permítanme recalcar, no estamos solamente examinando pensadores,
sino que queremos construir desde el pensamiento. Buscamos articular acciones e ideas a través de la conciencia, pero sobre todo a partir de un sentido ético que nos lleve a un cambio cultural. Este es el camino sobre el cual este gobierno ha decidido transitar. Invitamos a toda la sociedad a guiarse con responsabilidad en sus ideas. Si queremos realmente establecer un estado de libertad entre los individuos, es imperativo superar el pensamiento inconsciente. México debe colocarse a la altura de su historia y de sus ideas. Es responsabilidad de todos y principalmente de quienes tomamos decisiones en materia política y social, crear espacios de ideas, acciones y conocimiento. Cuenten con el compromiso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con su esfuerzo para garantizar la búsqueda de un desarrollo educativo que fomente el libre quehacer intelectual, científico, productivo, artístico y cultural. Estamos todos ante la oportunidad histórica de crear un sentido de conciencia social que guíe nuestras acciones. En correspondencia con nuestra historia, el arte, la cultura, la producción y la educación, debemos reconocer la voz de las comunidades para acercarnos entre mexicanos en terrenos no siempre explorados. México no es un país homogéneo. Tenemos marcadas diferencias que significan debilidades, pero también fortalezas. Somos varios Méxicos: el México moderno, el México tradicional y el México marginado. Las diferencias pueden separarnos o unirnos. Hoy las instituciones públicas deben ser un ente activo que invite a una participación colectiva para la generación de conocimiento y acciones para la reconciliación nacional. Hagamos un México con ideas, conciencia y acciones que nos unan como Morelos lo ideó. Hagamos un país capaz de imaginar, pensar y actuar en paz. Hagamos un país para todos. Volvamos a las ideas, un lugar de encuentro y diálogo que cimiente una sociedad con igualdad sustantiva. Que la conciencia sea nuestro lugar común y nuestro legado generacional. Que la educación promueva la equidad y la excelencia. Así honraremos a Morelos y a todo aquel que ha empeñado su vida en construir un México justo, próspero y feliz. Muchísimas gracias. Disfrutemos de la intervención musical a cargo de la maestra Rocío Vega y su grupo Mezcal, que nos Es para nosotros un enorme gusto y un honor el recordar cantando de sus memorias. Se oye el eco en el viento de aquellos tiempos, del tiempo aquel. Repican las campanas como anunciando el acontecer. Que ha llegado el virrey, representando al rey, que de hoy en adelante es la nueva España y toda es de él, y que aquí nacerá una ciudad llamada Valladolid, que da guachangareo como trofeo de su merced. Están listas las bestias y los esclavos que pide usted. Hermosa quedará, de cantera será la casa principal y que sea fundada en la gran ciudad. Llegará, nacerá, quien devuelve
su pueblo la libertad. Eleva hasta los cielos la catedral. De Cuernavaca, por Acapulco y en Michoacán, la gran revuelta ya se levanta y una España que viva la insurrección. Pelearemos tus batallas, siervo de la nación, siervo de la nación. Con los honores ordenados. Agradecemos a los miembros del presidio, al honorable servidores públicos, desde la Secretaría del Honorable Ayuntamiento hasta cada una de las tropas marchan a la batalla frente a este palco. Podemos presenciar a la banda de guerra. Escolta de bandera, presenciamos su solemne paso de comunicación.
instrucciones para coordinación de las operaciones. Después siguen los binomios canófilos, que son la unión de un can y su manejador. Estos perros están entrenados en la búsqueda de narcóticos por 27 elementos de infantería cada una. El arma de infantería es la única arma presidente de la República creó esta fuerza de carácter civil para ayudar a la seguridad pública. Abren paso 3 vehículos. Estos vehículos tienen capacidad de desplazamiento para ser utilizado en las operaciones militares. Paso de vehículos tanques. Es un centro de comunicaciones móvil dotado de equipos capaces de ayudar a trabajar con las operaciones militares para el paso de los vehículos en plan de MPS. Este equipamiento está conformado por 2 oficiales y 7 de igual forma, los vehículos contamos con elementos de seguridad que necesitan la atención médica y niveles de Pudimos observar la presencia del ejército mexicano en el gobierno nacional, caso calle Osar, nuestra patria. Con la vista panorámica desde el lugar donde ustedes se encuentran, en el graderío, vemos el avance de esta primera columna con la leyenda de educación. Se redujo el analfabetismo del 8.3 al 5.1 en el estado de Michoacán. La elegancia en azul y blanco, responsabilidad, respeto, amor, honestidad, solidaridad, tolerancia, paz. Sobre todo eso, paz en todo el territorio nacional y con las demás naciones también. Escuela Secundaria de Morelia. Vamos a aplaudir a estos maestros, por favor, a estos jóvenes y con todo el respeto a los integrantes de la escolta. Nuestra bandera. El primer contingente electivo corresponde a la Escuela Federal número 1 José María Morelos, fundada el 11 de abril de 1963 y está... En la Secretaría de Educación aumentamos la cobertura educativa y disminuyó la reprobación en los alumnos. La plantilla... Y continúa la leyenda, en tercer lugar en atención a niños de 5 años. Esta escuela inició sus trabajos el 3 de octubre de 1983, solamente con 3 grupos de educación secundaria. Escuela Secundaria Federal número 9. Hace presencia en el primer cuadro de la ciudad, la Escuela Federal. El director es el profesor Pedro Zúñiga Montiel. La misión de este plantel es encauzar las inquietudes de los alumnos. La misión es reflejar nuestros anhelos e ideales en valor. A los 5 años de su fundación, por consenso de los alumnos, decidió que el nombre de esta escuela sería Dr. Alfonso García Robles, en honor al ganador del Premio Nobel de la Paz en el año de 1982, quien orgullosamente era michoacano. Se han invertido más de 2.500 millones de pesos en rehabilitación, en construcción, en muebles. Al ver pasar este plantel, al mismo tiempo que escuchamos su canto, Una de cada 4 escuelas en el estado de Michoacán ha sido atendida. hombres libres y de buenas costumbres, mexicanos completos y ejemplares de lo que necesita nuestra patria. Actividades tecnológicas que ofrecen administración contable, diseño gráfico, electrónica, confección de vestido e industria textil. Área técnica número 82, que inició su trabajo escolar a partir del 3 de septiembre de 1984. Vienen exhibiendo su guión. Por falta de lugar fue el edificio que ocupa el Instituto Juárez, ubicado en la calzada Fray Antonio de San Miguel. Este plan 84-85, Escuela Secundaria Técnica número 82.
En el estado de Udaba, el 3 de febrero de 1963 años, con 55 años atendiendo a las necesidades de la juventud textil, informática, circuitos eléctricos, diseño de estructuras metálicas y diseño en mecánica automotriz. Escuela Secundaria Técnica número 3, Álvaro Obregón. La banda de música de la Secretaría 80 por don Brígido Carrillo y fue presentada al gobernador Prudenciano Dorantes. La Secundaria Técnica 143. La escuela fue fundada en el año 2009. Pertenece a la Subsecretaría de Educación Media Superior, dependiente de la Dirección General del Bachillerato. Es una institución que ha tenido una larga trayectoria en la ciudad de Morelia. En ella se lo que le posiciona como una de las instituciones de mayor presencia a nivel nacional. Montreal, el alto nivel educativo refleja un real compromiso con la educación nacional y un amplio sentido y se organiza en 9 coordinaciones sectoriales. Podemos observar a su estructura también a las reinas que visten estos trajes regionales, señoritas bachilleres. Tenemos por acá también a los diferentes. Les ofrece 10 capacitaciones para el trabajo, entre las que se encuentran administración, laboratorista químico, tecnología de la información y la comunicación, tecnología de alimentos, turismo, contabilidad, técnicas de construcción, dibujo arquitectónico y de construcción y servicios de construcción, y 40 más en proceso de ingresión al padrón de calidad, y desplegó este ciclo escolar un programa integral de cultura cívica y ciudadana. Señoras y señores, que empezó el 21 de mayo de 1980 en Lázaro Cárdenas, siendo el campeón a nivel nacional número 036. Y cada una de las carreras que el pueblo comienza con el bachillerato, agregando el comentario. ¿Ya vienen esas tomas o qué? Ah, un panel, todo profesional. Odontología, Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas. Odontología, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Eléctrica. Siguen adelante los banderines de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Computación, Ingeniería Química, Consultas, la Facultad de Salud Pública y Enfermería, así como la Facultad de Enfermería también ahora a nivel. Podemos observar el banderín de Seguridad Pública y Ciencias Forenses. Asimismo, Ingeniería Ambiental, Ingeniería y Sustentabilidad. De 1540, la misma entrega, la misma capacidad educativa para cada una de las generaciones de los alumnos que vienen siendo los de la preparatoria Isaac García. Recibiendo el
Como sigue: agrupamiento del municipio de Morelia, agrupamiento de la Guardia Nacional, agrupamiento militar, agrupamiento de planteles educativos, agrupamiento de guardias de México militarizado, agrupamiento Pentatlón, agrupamiento de seguridad pública, agrupamiento de protección civil y el agrupamiento montado, con un efectivo total de una bandera de guerra, 105 escoltas con bandera, 7.500 efectivos participantes, 88 vehículos, 28 motocicletas, 5 lanchas, 500 jinetes a caballo y 19 binomios canófilos, desarrollándose sin novedad. A nombre de las autoridades y de cada uno de los compañeros trabajadores, militares y civiles que hemos participado, agradecemos a todos